Ya me acordé de lo que quería contarte en el episodio anterior, así que aquí va. Y me refería a que el número de oyentes no es tan importante. El número de gente que ve tus publicaciones en Instagram. Voy a ponerte un ejemplo rápido. En Instagram, algunas de mis publicaciones pueden llegar en Instagram o en Instagram. ¿Cómo se dice? Instagram. El número de publicaciones o algunas publicaciones mías pueden llegar a 150.000, 200.000, 500.000 personas y puedo conseguir ciertos resultados. En otras publicaciones, mucho más, con menos alcance, puedo llegar a lo mejor a tener 500 likes y llegar a lo mejor a 20.000 personas. Vale. En las stories me puede pasar lo mismo, puedo llegar a 5.000, 6.000 personas y en otras stories, sobre todo si publico varias el mismo día, pueden llegar a 500 o 600 personas. Hay un grandísimo cambio de alcance. Pero en algunas de ellas que llego a mucha gente no consigo ninguna venta ni interés. No lo sé muy bien por qué, porque todas aportan algo de valor con referencia al marketing. Y otras que a lo mejor son un poco más de ventas, que no atraen tanto, consigo que la gente se interese por entrar en la comunidad y que algunos acaben entrando, con mucho menos alcance. La clave está en el nicho. La clave está en ser específico y la clave está en no fijarse en esas métricas de vanidad de tener tanto alcance, sino realmente lo que me interesa y lo que funciona es esto, porque consigo ganar tanto dinero, se apunta a tantas personas y este es el tipo de contenido al que me tengo que focalizar. Pero si no ofreciera el otro contenido que me da alcance, visibilidad, que permite al algoritmo de Instagram decir, vale, este otro contenido que es más de venta, no voy a darle mucha visibilidad o menos, pero si no es, al crear ese otro contenido le voy a dar también visibilidad aunque no sea la misma. Entonces creo que la clave está en ese equilibrio, en crear los dos tipos de contenido focalizados en un público, en mi caso en emprendedores, sabiendo que un tipo de contenido, un tipo de mensaje va a tener mucho más alcance con la estrategia que cuento en muchas ocasiones dentro de la comunidad de emprendedores Triunfers y en los podcasts, en el podcast secreto, que tienes acceso si te unes en borjagirón.com/comunidad. El caso es que las dos estrategias deben juntarse y trabajar juntas para tener éxito, para tener resultados. Pero es importante focalizarnos en los KPIs, en esos marcadores o cosas que vamos a medir importantes, como es el alcance, pero más importante son las conversiones. De publico esto, llego a 1.000 personas, tengo estas ventas, 0, por ejemplo. Publico esto, llego a 100 personas y tengo 2 ventas. Pues blanco y en botella, como suelo decir. Es mucho más factible y mucho más interesante de cara a nuestro negocio llegar al público y crear ese contenido específico que, aunque llega a menos personas, consigue más resultados. No obstante, en mi caso, puedo compartir cierto contenido a nivel incluso de ético, a nivel de querer llegar a gente y enseñarle ciertas cosas que a mí me han enseñado otras personas, libros, podcasts, etcétera, y que me han ayudado en mi vida y que no tienen nada que ver con mi negocio, pero aprovecho esa audiencia para ayudar a más personas. Como por ejemplo el canal de YouTube que voy a montar sobre meditación, que voy a crear podcast también porque he publicado una sesión de meditación que está gustando bastante en este podcast, y más cosas como alimentación o finanzas, cosas que voy aprendiendo yo y que voy compartiendo. Por ejemplo, con mi podcast Grandes Aprendizajes, que algunos episodios ya tienen más de 20.000 oyentes. Sin embargo, no lo estoy monetizando y seguramente sea complicado de monetizar, por lo menos de momento. Entonces, eso lo hago, por una parte, porque a mí me ayuda el hecho de tener ese reto de leerme un libro al mes, generar el resumen, sacar aprendizajes, ponerlos en práctica en mi negocio y contarlos al mundo, ayudando al mayor número de personas, porque es un formato que gusta a mucha gente, no es un nicho específico, sino que ayuda a mucha gente. Sé que mucha gente no va a acabar en mi comunidad de emprendedores Triunfers o comprando algunas de mis masterclass o entrando en mi newsletter,
pero lo importante es cómo hacer esa devolución al mundo y simplemente ese sentimiento que tengo de compartir cosas que realmente aportan valor al mundo, porque estoy viendo que mucha gente no tiene unos conocimientos mínimos y que a mí me ha costado años descubrir. Entonces, creo que tenemos que mantener ese equilibrio. Con cuidado y con estrategia, tienes una cuenta donde hablas sobre marketing, hablar de cualquier cosa que te viene a la cabeza, que yo eso lo hago mucho, por ejemplo en YouTube, y por eso en YouTube genero unos 100 y pico euros al mes con anuncios, pero el alcance es muy reducido en algunos vídeos, porque tengo ahí un conglomerado de todo un poco. Por eso es importante segmentar. Y si la gente quiere aprender y meditar conmigo, tiene un espacio para eso. Si la gente, otras personas, quieren aprender sobre marketing y negocios, tienen otro sitio, que es mi newsletter o este podcast, por ejemplo. O sobre Instagram exclusivamente, tienen el podcast de Instagram. El caso es que debemos fijarnos más en las conversiones, en lo que le interesa a la gente, en lo que nosotros podemos ofrecer y en lo que nos gusta dar. No tenemos que limitarnos a crear un negocio con nuestra pasión. Sí, podemos hacerlo, pero también podemos crear un negocio en función de lo que vemos que le interesa a la gente y que necesita la gente y que nos está pidiendo las personas, porque vemos esa necesidad. Como por ejemplo el tema de la meditación. Más allá de que sea un negocio o no genere negocio o lo que sea, interesante probar muchas cosas para ver qué funciona, con qué nos sentimos más satisfechos, etc. Así que hasta aquí este episodio. No es lo que la gente quiere. De hecho, mis podcasts, algunos tienen mucho más alcance que otros, como te he comentado, el podcast Grandes Aprendizajes, o este mismo podcast, Los Últimos Días, que tiene muy poca audiencia. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que no lo es todo, sino quién está aquí detrás. Imagínate que aquí estáis todos multimillonarios, 100 multimillonarios. Pues seguramente si yo ofrezco algún tipo de inversión os puede interesar a lo mejor, o si necesito dinero es más fácil que llegar a 10 millones de personas que nunca han invertido nada. Fijémonos en el nicho, en esas personas y no tanto en el número. Y por otra parte, el contenido que estamos viendo, consumiendo, que aparentemente la gente tiene más interés o menos, ¿realmente está decidiendo la gente o deciden los algoritmos y sus intereses? Por ejemplo, en TikTok hay mucho contenido que está bloqueado y te lo ponen ahí como este contenido no es apto, así que si lo ves, ten cuidado, y no lo muestran. Y pierden alcance ese tipo de contenido. Pero estoy convencido que le interesa a mucha gente. Y en otras redes sociales como Instagram, Facebook, etcétera, pasa lo mismo. De hecho, a veces cometen errores que hemos hablado en el Club de Emprendedores, en el grupo de Telegram, que a veces recibimos avisos y es un fallo de Instagram, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque algunas de mis publicaciones tienen mucho alcance, otras mucho menos, pero genero ingresos o gente que se apunta a mi comunidad. Y otras veces no, pero me interesa llegar a gente por el simple hecho de ayudar, que creo que también hay que tenerlo en mente. Así que hay que tener en cuenta lo que quiere la gente y si podemos hacerlo rentable, dárselo. Pero no podemos olvidar que tener un podcast como este, con una audiencia reducida, puede ser muy rentable. Porque los que me escucháis aquí estáis todos interesados en uniros al Club de Emprendedores Triunfers. El resto seguramente ya estéis dentro. Así que solo es cuestión de tiempo para que al final os apuntéis al Club de Emprendedores, porque si sois emprendedores es que esto es lo que tenéis que hacer, entrar en el Club de Emprendedores, no hay otra, es la solución a vuestros problemas. Y aquí estoy yo hasta que os deis cuenta de que es lo que necesitáis, de que es lo mejor que he creado nunca y lo que más os puede ayudar. No hay nada parecido en el mercado. Y este poder del podcast de que yo lance un mensaje subliminal, bueno, nada de subliminal, esto es totalmente para persuadir, incluso para manipular tu mente, solo lo puede conseguir alguien que escuche con auriculares, que ponga atención escuchando un podcast, un audio. En YouTube tienes ahí avisos, notificaciones, te sale un mensajito. Bueno, lo puedes poner en pantalla completa también. YouTube también puede estar más o menos bien, pero es más difícil retener a la audiencia viendo un vídeo, porque cuando estás conduciendo, puedes estar conduciendo y escuchando más o menos con atención. Hay gente que está cocinando y escuchando podcast y entonces pierdes la atención y puedes escuchar como de fondo, como se escucha la radio, de poner algo ahí, aunque no puedes aplicar nada, ni memorizar nada, ni relacionar nada porque no tienes el foco puesto. Entonces hay que tener cuidado
de cómo se escuchan los podcasts. Pero el R que R, el estar ahí, el aportar ese valor, al final puede acabar calando. La clave está en repartir un poquito de tiempo en llegar a mucha gente y en llegar también a los adecuados. Quizás es más conveniente dedicar más tiempo a buscar y optimizar tu nicho perfecto. Y no centrarnos tanto en estas estadísticas de vanidad de tener mucho alcance. Porque si no, yo este podcast lo habría abandonado hace mucho tiempo. Sin embargo, aquí seguimos al pie de cañón porque sé que el público, la gente que está escuchando este podcast, sois los que más valor tenéis. Sois grandes. Un fuerte abrazo. Te quiero. Pasa buena semana.